Hola, ¿qué tal amigos de 3 de 3? ¿Cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Nosotros estamos aquí bastante felices, emocionados y sobre todo con muchas ganas de conocer a esta gran personalidad que tenemos aquí con nosotros el día de hoy. Porque el día de hoy vamos a platicar de su trabajo, vamos a platicar del extraordinario desempeño que hizo aquí en Santo Domingo Ingenio y a lo largo de su carrera en otros lados del estado, porque pues es una persona que merece que todos conozcamos. Sabemos que muchos de ustedes nos han estado pidiendo mucho esta entrevista y pues por fin aquí lo tenemos. El día de hoy vamos a platicar con el profesor Carlos Manuel Aguayo Casanova, o también conocido por todos como el profesor Aguayo. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto tenerlos por acá. Gracias por visitarnos y con todo gusto estamos a su disposición para el trabajo. Perfecto, profesor, porque a ustedes lo conocen todas las personas, todo mundo conoce al profesor Aguayo. Cuando dice el profesor Aguayo ya saben más o menos quién es, y eso es algo interesante, ¿no? Que creo que no hay una sola persona que sea de Ingenio o que haya vivido en Ingenio, incluso jóvenes a los cuales usted ya no le dio clase, que no sepan quién es el profe Aguayo. ¿Cómo se siente de eso? Pues agraciadamente trabajé buenos años acá. A pesar de que por cuestiones del mismo servicio hubo necesidad de ir a trabajar 10 años por la cuenca del Papaloapan, teniendo como cabecera lo que es la ciudad de Tuxtepec, del mismo estado. Y posteriormente trabajamos en la Cañada un año y venimos al servicio por medio de necesidades del mismo a la ciudad de Matías Romero del mismo estado, y así allá me tocó jubilarme después de 43 años con 9 meses de servicio. Órale, 43 años con 9 meses. Eso iba a ser una pregunta más para allá, pero qué bueno que lo hice porque es interesante que comencemos por ahí, saber cuánto tiempo usted estuvo trabajando, cuánto tiempo laboró, pero hay que iniciar desde el principio y creo que es lo indicado, y es: usted es yucateco, profesor. Usted viene de Mérida, Yucatán. Sí, nací en la villa de Muna, a 53 kilómetros al sur de la capital de la península, en cuanto a hablando del estado, ya que en el estado de Yucatán existen 3 estados a la vez. Es decir, está Campeche, está Yucatán y está Quintana Roo. Y pues desde un tiempo joven, al finalizar los estudios de secundaria, fui becado a nivel nacional para ir a la escuela de Centro Normal Regional de Ciudad Guzmán, Jalisco. Sí, para la cuestión de estudiar para profesor de educación primaria. Así fue como usted salió de Yucatán, como que dice, para estudiar educación primaria en Jalisco. Becado. ¿Por qué? Por la gran inteligencia que siempre lo caracterizó, profesor. Pues podríamos decir que es un regalo del Creador, porque sí soy creyente de un Dios llamado Jehová. Y este fue de los afortunados. Qué bueno. Pero, profe, se fue a estudiar a Jalisco entonces, gracias a esta beca que se le otorgó, que se ganó también. De ahí a Chihuahua, ¿no? Uno de los lugares tal vez también más significativos para usted, porque fue donde casi cambió gran parte de su vida, porque conoció a su esposa, ¿no? En 1963 me tocó ir a Ciudad Guzmán, Jalisco. De allá fueron 3 años de estudios, y con los nuevos programas había cambios muy grandes, podríamos decirlo en ese sentido, ya que las escuelas experimentales tenían en sí programas para que el docente que lograra egresar tuviera una capacitación, si no completa, muy próxima a esa palabra, completa. Y al finalizar los estudios de preparación, en 1966 egresé de la escuela de Ciudad Guzmán y fui asignado para trabajar en el mismo estado, en la parte de los Altos. Allá trabajé
2 años. Posteriormente pedí mi cambio para Chihuahua, ya que en Jalisco podríamos decir que había un conocimiento de unos 5 años de la clase de cultura que tenía, y con lo joven que estaba uno, había otros deseos de conocer otros horizontes, y me dieron mi cambio para Chihuahua. Para Chihuahua. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que la persona que me ofreció el cambio por permuta me comentó que era una población muy cerca a Parral, que estaba a 45 minutos, pero no me explicó de que era para trasladarse en avioneta. ¿Así se trasladaba? Sí, trasladarme a avioneta a una cabecera de un municipio muy grande llamado Guadalupe y Calmo. Sí, es uno de el municipio más grande que tiene Chihuahua. Chihuahua. Sí, hacia el sur. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí trabajando? Aproximadamente estuve 4 años nada más. ¿Y ahí conocí a su esposa, la señora? Allá conocí a mi compañera, Almalicia Olivas, del cual pues nos casamos. Y de ahí dijeron ya cuando llegó, ya tenía, ahí tuvo 2 de sus hijos, ¿verdad? Allá en Chihuahua tuve 2 de mis hijos y pedí mi cambio para la península de Yucatán. ¿Y cuál fue mi sorpresa? De que no había lugares para darme el cambio, y se me hizo la oferta a nivel nacional de que las plazas que habrían vacantes a nivel del sur de la península, más bien, perdón, de México, era para Oaxaca. Para Oaxaca. Sí. Y llega al Istmo. Y de allá llegué a la capital del estado, a la ciudad de Oaxaca, y me preguntaron a cuál región me gustaría trabajar. Yo le dije a la que me mandaran, pero ¿cuál fue mi sorpresa? De que el director general que estaba en ese tiempo fue muy humanitario. Me preguntó de qué estado era, yo le dije de Yucatán, y me dijo, le vamos a ubicar en el Istmo de Tehuantepec. ¿Y llega al Istmo en qué? ¿En 1972, me equivoco? En 1972. Pero Ingenio no fue el primer lugar del Istmo al que llegó. No, la cabecera de la zona escolar, la 58, se encontraba su sede en la población de Niltepec. Ok. De Niltepec. Ahí fue donde usted llegó. Sí, de allá hubo oportunidad de centrarme en una comunidad llamada El Porvenir, del cual trabajé 1 año. De allá logré que me dieran el cambio para esta población de Santo Domingo Ingenio. Y comienza en una de las primarias, o que hasta ahora viene siendo una de las primarias más grandes que tiene Ingenio, y es la primaria Progreso. Fue la primera primaria en la que usted comenzó a trabajar aquí. Sí, es la única escuela que se encontraba aquí en Santo Domingo. ¿Y cómo fue tal vez no su primer día de clases, pero cómo fue su experiencia al llegar a Ingenio? ¿Cuál fue su impresión de Ingenio cuando llegó? Pues realmente en esos tiempos era muy difícil. No existían las comunidades que actualmente tiene, ¿no? Era un pueblo precario, sin algunos servicios como el agua potable, el servicio de alumbrado muy escasos, los transportes, los autobuses, nada más tenía 2 entradas al día. Y son los autobuses que se iban hasta la población de Ixhuatán. De esos entraban y dejaban a la gente que bajaba aquí al pueblo. De lo contrario, había que caminar 1 kilómetro de la población y estar en la orilla de la carretera para ir a Juchitán u otra parte que deseaba uno. Y profe, ¿cuántos años estuvo trabajando en la Progreso? En la Progreso trabajé 2 años nada más. 2 años. El director de la Escuela Progreso, sí, en ese tiempo estaba el profesor Hermilo Jiménez Guzmán. Me comentó de que ya habían platicado con el inspector
de la zona 66, porque ya no era la de Niltepec la cabecera, sino que ya se fundó una zona, y me comentó de que, dado el número de alumnos que ya existía, hacía falta fundar una segunda escuela. Cabe señalar que por necesidades de la salida de jóvenes estudiantes, en ese tiempo se trabajaba en una escuela particular, Secundaria General Lázaro Cárdenas, perdón. Que era otra escuela más aquí en Ingenio, ¿no? Y del cual se me invitó para formar parte como maestro de matemáticas y maestro de física. Ok. Sí. Estaba trabajando a la par, como que sí, dice. A la par. Okay. Entonces, repetimos que en 1975 se da la fundación de una escuela primaria, el cual me nombraron como director fundador, y tuvimos la suerte de escoger, de acuerdo a los requisitos de la SEP, 3 nombres para dar los lineamientos sobre el por qué se escogieran los nombres, dando a conocer un historial del mismo, y fue aceptado el nombre de Educación y Patria para la escuela, que tuvo su abanderamiento el 12 de octubre de 1975. Okay. Cabe señalar que la gestoría de los dirigentes de las diferentes instituciones de la población, llámese ganadera, llámese del sindicato de la sección 6 de los trabajadores y otras fuerzas vivas que estaban representadas, se tomó el acuerdo de hacer gestorías para la fundación de una escuela ya oficial. En este caso se hizo la gestoría, repito esa palabra, ante autoridades de los cañeros, y en forma conjunta se luchó para la fundación de la Escuela Secundaria Federal de aquí, del pueblo, que dio la casualidad de que al fundarla me tocó participar como subdirector también de la Escuela Secundaria Fundador General. También. Fundador. Pero a ver, en la Escuela Educación y Patria estuvo 11 años trabajando. Sí, 11 años ahí trabajando y siendo director a la par. Sí, siendo director. De ahí ya se crea la secundaria, así como nos lo acaba de explicar. Fue un trabajo en conjunto, ¿no? De muchas instituciones que apoyaron para que por fin se diera a cabo. Y usted formó parte también de ese personal. Fue cofundador, como que dice, de la escuela primaria, de la escuela secundaria Emiliano Zapata, y subdirector. Pero sí. cuando ya inició a trabajar en la escuela secundaria Emiliano Zapata, ¿dejó de trabajar en la primaria? No. Dado el caso que cuando se dio inicio a los trabajos con el primer grado, únicamente habían 2 grupos. Estos 2 grupos ya estaban inscritos en la escuela particular Lázaro Cárdenas. Como había mucho compañerismo, un gran equipo de trabajo entre los maestros de la población, el que estaba como encargado de la escuela particular, con gusto dijo: les cedo 2 grupos para que no batallen en estar haciendo censos y de una vez se integren para el trabajo. Y así fue que la escuela tuvo su inicio con 2 grupos, y cabe señalar de que también su abanderamiento fue el 12 de octubre de 1975. Órale. A la par nacieron las 2 escuelas hermanas, la Secundaria Federal y la Escuela Primaria, la Educación y Patria. Órale, de una vez todo. Y ahí, profe, en la secundaria, cuando comenzó a trabajar, pasó algo muy interesante, porque se llega a convertir, y me atrevo a decirlo porque no solo lo digo yo, sino que también creo que lo puede decir cualquier persona a la cual usted le dio clases, y que incluso no le dio clases, pero que lo conocen, ¿no? Como uno de los mejores, o tal vez el mejor maestro de matemáticas que existía ahí en la secundaria. Pues honran mucho las personas que han citado, porque emotivamente el valor de uno sube. Pero realmente la labor realizada es la labor de un maestro cuando quiere uno su profesión. Así es. Porque allá no hubo preferido algún hijo de político, ni hijo por la posición económica,
por la posición social o etcétera, podríamos decir, todos fueron tasados a la ras como alumnos. Profe, Así. y le repito, ¿no? Ya que estaba diciendo todo eso, usted era uno de los maestros más conocidos, o los mejores maestros de matemáticas que había. ¿Siempre le gustó tanto las matemáticas? ¿Nunca fue para usted como lo es para la mayoría, ¿no? O para algunos, el que viene a ser como más pesado y todo? ¿O cómo lograba que los alumnos le entendieran, les gustara y todo eso? Porque me pasa algo muy interesante que me contaba hace un tiempo, que ya tiene rato que lo conozco, que era que los alumnos corrían cuando usted les da clases, pero no para irse, sino para entrar al salón de clases, ¿verdad? Sí. Cabe citar de que tuve la dicha, como alguien dijo al tomar la palabra a nivel nacional, de haber estudiado en la ciudad de Mérida, Yucatán, en una escuela primaria llamada Santiago Meneses de la Peña. Y mi maestra de tercer año de primaria, de nombre profesora Nidia Ayala, me tuve un gran aprecio. Me decía que yo era como un hijo de ella. Y dentro de las afirmaciones que puedo decir, era uno de los alumnos que siempre sacaba 10 en la materia de matemáticas. Desde ese nivel me di cuenta que se me facilitaban las matemáticas. Eso era lo suyo. Sí. Okay. Pero no solo era un gran maestro de matemáticas, sino también daba clases en otras materias, como lo decía, como física, que nos dijo hace un rato. Pero hay dos materias muy interesantes que tal vez muchos no creerían que dio, profe, pero y lo ha dicho que era muy bueno en eso también, y daba clases de música, sí, y daba clases de danza. Me contaron, sí, que si platican, por ejemplo, las personas que nos están viendo, si el profe Aguayo les dio clases a sus papás o a ustedes o cosas así, son testigos de que era de los que ponía los bailables cuando habían estas fechas emblemáticas en Ingenio, ¿no? Tan que es así que en las fiestas del 31 de octubre, que es la fecha principal de los obreros, su servidor llegó a ser pareja de baile para dar el espectáculo ante la gente que concurría. Recuerdo muy bien que estando en el primer año de secundaria como maestro de música, pusimos alguna melodía interpretada por el Orfeón de la Secundaria Federal de Santo Domingo. Órale, ¿y qué tal salió? Bien, no es porque lo diga aquellos que participaron, pienso de que alguno de ellos puede citar de que así fue. Que le salió bastante bien. Sí. Profe, ¿qué era lo que más disfrutaba de ser maestro? ¿Qué era lo que más le gustaba? Pues, de veras no es jactancia, pero me gustaba controlar, me gustaba ser amigo de los alumnos, de los maestros, participar en los consejos técnicos, participar en los eventos en donde se dio a conocer los nuevos programas educativos. Recuerdo mi participación en la venta, que allá fue donde se llevó a efecto algunos seminarios del cambio de los programas. Ajá. A nivel de primaria. Y también recuerdo las conferencias dadas de planes de trabajo en Yucatán ante la presencia de 70 maestros. Órale. Sí, fue muy agradable. Tiempo contable, saber llevar el control de lo que uno hace. Así es. Claro que los maestros en la actualidad, con todo respeto, gran parte del porcentaje de los que tienen desempeño tuvieron la oportunidad de recibir una plaza hereditaria. Uh-huh. No ya tuvieron una carrera ganada, dentro de una normal, uh-huh, menos en una normal superior, porque yo tuve la dicha de estudiar para maestro de matemáticas 6 años, no es licenciatura, y de allá todavía estudié la maestría en educación. Okay. Y eso pues
nos lleva a otros horizontes, porque tanto a nivel para estudiar como maestro de matemáticas y la de maestría, generalmente son puros doctores los que llegan a dar clase. Así es. Entonces, existe un acervo cultural bastante amplio para ver las diferentes materias que tuvimos la oportunidad de disfrutar. Eso. Profe, y tanto fue así, tanto era el amor que le tenía usted al trabajo de maestro, que se convirtió incluso en supervisor interino de la zona, ¿no? Sí, de primaria, sí. Exacto, a nivel primaria. Y que estuvo trabajando tantos años. Me gustaría que le repitiera a las personas cuántos años de servicio, profe. Pues en total trabajé 43 años, 9 meses. 43 años, 9 meses. Sí. ¿Cuántos años tiene ahora? Pues 77. Más de la mitad de su vida trabajando, sí, profesor. 77 años. Y ahí viene algo muy interesante porque viene uno de los momentos más, creo que más difíciles o más significativos para cualquier profesor. Bueno, sobre todo para cualquier profesor que ama su trabajo y que ama lo que hace. Y es el momento de la jubilación. Después, ¿cómo fue para usted jubilarse después de 43 años y 9 meses de servicio, profe? Mucha gente discute que el trabajo, dicen. Otros dicen, al jubilarse, si lo hace, haga de cuenta que va a ir directamente al féretro, ¿sí? A ser muerto. Y yo les decía, disculpen, mi mentalidad no está para dar una continuidad a los dichos del pueblo. ¿Sí? O que yo le tenga miedo al abrir la puerta de la jubilación y de pronto me vaya a dar un infarto. No, le digo. Cuando uno vive los momentos y aprovecha a la vez en la trayectoria de la vida, llega uno tranquilo y contento hacia el desempeño o al descanso social. Okay. ¿Sí? No hay temor. Y hay muchas alegrías que se presentan porque fui subdirector de la Secundaria Federal del Pueblo. De allá me hablaron de parte del departamento de que fuera a colaborar con el departamento directamente como director. Me dieron a escoger algunas regiones y entre las regiones que me ofertaron fue en la cuenca del Papaloapa. Me ofertaron la región de Tustepec directamente a la Escuela Secundaria General número 51 de Ayotzintepec, Oaxaca. Okay. Sí. Posteriormente me tocó fundar la Escuela Secundaria General de Camelia Roja. Y luego fundé la Escuela Secundaria General de la colonia Nueva Era en la ciudad de Tustepec, Oaxaca. Okay. Sí. De allá me dieron como encargado de la supervisión en Tustepec y al poco tiempo, por derechos escalafonarios, me dieron el nombramiento de inspector general. Me dieron para escoger algunas zonas yéndome a la región de La Cañada, okay, a Teutitlán de Flores Magón. Allá estuve nada más un año. De allá me ofertaron una permuta para la ciudad de Matías Romero, que estuve nada más 10 años. Entre los 10 años, nada más, fui seleccionado para estar con un desempeño en la región como representante y ocupando el cargo número 2 como subjefe del Departamento de Escuelas Secundarias Generales a nivel estado. Y también tengo la dicha de haber participado como jefe de enseñanza de matemáticas a nivel estado de mesotécnica. Hay satisfacciones muy grandes, ¿eh? Por ejemplo, el hecho de haber estado a nivel mundial, ¿sí? En algunos seminarios, en las instalaciones de
Cruz Azul de Lagunas, Oaxaca. Sí. Estuve participando también. Estuvimos participando. Y la zona de maestros, de veras, el día que me tocó jubilarme, haga de cuenta que fue una costumbre de festejos aquí en el Istmo, como una vela. Órale. Todas las escuelas con su personal llegaron llevando antojitos, música, yendo por las calles de Matías Romero, con una algarabía poco visto, y el corazón muy contento. En mis brazos llegaba mi compañera, Alma, mi esposa. Despidiéndose de tantos años de servicio. 43 años con 9 meses. Profe, y a pesar del tiempo que tiene que se jubiló, aún, y a pesar que dice que trabajó otros 2 meses, pero después creo que nunca dejó como tal de trabajar, porque ¿cómo se siente el que aún hasta ahora continúe siendo un profesor tan vigente? O sea, a mí me tocaba, yo trabajé aquí con usted mucho tiempo, y me tocaba ver que había personas que llegaban todavía a preguntar si usted seguía dando clases, y lo continuó haciendo en vacaciones. Armaba sus pequeños grupos con niños, con jóvenes, y venían a tomar clases o asesoría, incluso chavos de preparatoria, chavos de universidad. ¿Cómo se siente todavía que el profesor Aguayo, a pesar de tantos años, continúe vigente? Hay traumas que han vivido los muchachitos, los alumnos. Muchas veces son víctimas de la atención de maestros, con todo respeto, con todo perdón, que no han tenido escrúpulo, porque se paran ante un grupo y ni siquiera tienen la preparación de maestro, ni siquiera toman los programas para estudiarlos, manejarlos y aplicárselos a los alumnos. Entonces hay lagunas, y cuando esto sucede, muchos alumnos, le voy a dar un ejemplo, hay maestros que de 3, 4, 5 días le dejan más de 50 ejercicios a los alumnos. Entonces viene la cuestión psicológica. Si no cumplo, dirán ellos, me van a reprobar. Sí, y empiezan las carreras, involucran a los padres. Y como existe el recuerdo, ¿quién nos puede salvar? Lamentablemente en matemáticas, como una cuestión chusca, no está el Chapulín Colorado, pero está un servidor, profesor Carlos Manuel Aguayo Casanova. Que viene siendo lo mismo y lo salva. Y con todo gusto se les ha apoyado. Ajá. Lo curioso y lo chistoso de que jamás se ha hecho con un interés económico. Así es. ¿Sí? Siempre con ese gusto y amor de enseñar, pues, de educar, que siempre lo ha caracterizado. Eso. Ahora, profe, ya para despedirnos, me gustaría que desde su trinchera, ¿no? Como quien dice, como educador, como uno de los maestros más conocidos, importantes y queridos que ha tenido Ingenio y que sigue teniendo Ingenio, y que a lo largo de su vida siempre se ha seguido capacitando, siempre ha seguido aprendiendo, porque eso es algo que he visto que siempre lo caracteriza, que nunca deja de aprender algo, que nunca deja de educarse y también conocer cosas más nuevas, etc. Me gustaría que le diera un consejo a todos sobre todo a los jóvenes que nos están viendo, algún consejo de vida que tal vez a usted le haya servido y que crea que a nosotros los jóvenes nos podría servir. Desde que tenía alumnos, adolescentes, a jóvenes, a señores, siempre se les ha dicho de que por favor, cualquier trabajo que tengan que realizar, que lo hagan con amor. Okay. Que tengan una decisión en el desempeño de una seguridad de servidor. Así es. Y que se superen, que investiguen para que dichos desempeños sean, como dicen por allá, tipo bestseller. Perfecto. Profe, le agradezco mucho por habernos concedido esta entrevista. Sabemos que durante unos meses han pasado muchas cosas, usted ya lo sabe, pero creo que no hace falta recordarlo, cosas difíciles, etcétera, pero que se haya tomado el tiempo de decir, ok, vamos a platicar un ratito. Y aparte, le agradezco mucho, y creo que lo agradezco no solo yo, sino también a todas las personas que nos están viendo, que repito, tuvieron la fortuna de que usted les diera clases, y que tal vez si no les dio clases, aún así conocían de usted,
gracias a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, etcétera, o porque vinieron aquí una tarde a decirle, profesor, no entiendo este problema y quiero que usted me ayude, y que con todo el gusto del mundo lo haya hecho. Muchísimas gracias por todo, profesor, muchísimas gracias por haber dejado y seguir dejando un gran legado de educación, sobre todo aquí en Santo Domingo Ingenio, y por haber, como tal, seguir, y creo que eso lo va a caracterizar siempre, seguir educando a jóvenes, adultos, etc. No, para servirle. Y saludos para aquellos que tengan la oportunidad de ver esta entrevista y decirles de que pues sigo siendo el humilde profesor Aguayo. Perfecto, y que pueden venir a saludarlo, ¿verdad? Y recordar todos esos momentos tan divertidos que sé que existieron, y que cada persona que llega y se acerca recuerde, y siempre veo que le cuentan una bonita historia que vivieron, ¿no? Eso está padre. Sí. Vale, profe. Pues muchas gracias. Ándale. Y muchas gracias a ustedes, amigos, que nos vieron de 3 de 3. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta bonita plática que tuvimos el día de hoy aquí con el profesor Aguayo. Espero que les haya gustado. Me gustaría que nos comentaran algo que les vino a la mente, que yo sé que les pasó, sobre algún recuerdo que tuvieron con el profesor Aguayo. No olviden darle like, reaccionar y sobre todo compartir para que más personas conozcan a esta increíble persona que tenemos aquí en Santo Domingo Ingenio, que es el profe Aguayo. Y nada, esperamos que nos acompañen en una próxima entrevista, en una próxima bonita plática que vamos a tener con más personalidades de Santo Domingo Ingenio. Y pues eso es todo. Me despido, mi nombre es Joyce del Ángel Gómez y nos vemos en la próxima entrevista.